Hola, en cuanto a este tema vamos a tocar quién lo causa, quiénes están implicados y qué ocasionan. El rechazo es un proceso en el que no solo los linfocitos T están involucrados, sino también los anticuerpos producidos contra los antígenos del injerto y estos van a reaccionar y lo que va a pasar es que van a destruir este tejido. Ahora, primero vamos a dar dos definiciones importantes. La primera son aloinjertos y la segunda senoinjertos. El aloinjerto es cuando intercambias los injertos entre sujetos de una misma especie. Sin embargo, el senoinjerto es de una especie a otra. Existe una principal diferencia antigénica en los alelos del HLA, que es muy polimórfico. Los linfocitos T lo que van a hacer es reconocer por medio de dos vías, tanto la directa como la indirecta. La vía directa es cuando las células presentadoras de antígeno van a ser las células presentadoras del donante en el injerto. Dentro de esta vía directa van a haber dos caminos distintos. El camino de la CD8 y el camino de la CD4. El camino de la CD8 va a dar a una diferenciación en las células T citotóxicas activas. Los linfocitos T CD8 van a reconocer moléculas de clase 1 y las células CD4 van a reconocer el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Entonces, se van a diferenciar en células T citotóxicas activas. En el otro gráfico no se muestra, pero por ejemplo, la reacción que hay entre la célula presentadora de antígeno y el linfocito TCD4 va a ser mediado por tres pasos importantes. La primera reacción involucrada con el PAM, patrón molecular asociado a patógenos, pero en este caso hablamos de injertos, entonces tiene que ser una molécula extraña, entre el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 que va a acoplarse al linfocito TCD4 por medio del T-cell receptor o TCR. El segundo paso va a ser entre el B7 y CD28 y por último la tercera señal van a ser las citoquinas. Estos tres pasos van a dar señales que se necesitan saber para que este linfocito T deje de ser virgen. Entonces, el primero va a ser el PAM o si no la molécula extraña, lo que va a hacer que la célula T se vuelva apoptótica o anérgica. La segunda señal va a ser que estas se proliferen, más no se diferencien. Y la tercera, que van a ser las citoquinas, van a ser células efectoras, es decir, ya diferenciadas. Yendo por el camino de los CD4 colaboradores, estos se van a proliferar y diferenciar en principalmente T-helper 1, pero también se puede decir que puede ser una clase de T-helper 17. Estos, entre otras tantas moléculas, van a hacer que se secrete interferón gamma. Este interferón gamma va a ser importante porque va a inducir daño tisular. ¿Por qué? Porque este interferón va a activar al macrófago y este macrófago es como una especie de depredador por excelencia. En cuanto a la vía indirecta, tenemos que va a ser una célula presentadora de antígeno propia del receptor, es decir, que ya ha pasado por un proceso de reconocimiento y procesamiento y va a estar fuera del injerto. Este va a ser más que nada con el linfocito TCD4, entonces va a proceder a activarlo y este linfocito TCD4 lo que va a hacer a grandes rasgos es dañar el injerto por una reacción inflamatoria. Entonces se puede deducir que la vía indirecta es similar al procesamiento y presentación fisiológico de otro antígeno extraño, por ejemplo, un antígeno microbiano. Lo extraño de esta reacción en la vía indirecta es que estos linfocitos TCD4 lo que van a hacer es entrar al injerto y van a reconocer las moléculas, esta que estoy señalando, que muestran las células presentadoras de antígenos. También estas células presentadoras de antígenos van a volver al injerto. El resultado va a ser una especie de hipersensibilidad tardía.
Ahora, como explica el gráfico, por ejemplo, este CD4, tanto como en la vía directa, puede ser que se diferencia a un tipo de T-helper y este de, por ejemplo, interferón gamma, y también se produzca un macrófago o varios macrófagos activados que pueden ayudar al daño del tejido. Pero sin embargo, este linfocito TCD4 también lo que va a hacer es estimular a la que vienen a ser las células linfocíticas B. Y estas van a producir anticuerpos. Estos anticuerpos pueden producir algún daño endotelial, por ejemplo, en los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque pueden encontrar los antígenos que son del injerto, puede ser por algún daño quirúrgico dentro de toda la irrigación del cuerpo, y pueden estar anclados a las células endoteliales. Lo que van a hacer es que se va a acoplar y va a producir un complejo antígeno anticuerpo que posteriormente va a dañar mucho más al endotelio. El proceso que se da para que se active el linfocito B va a ser por medio de un crosstalk. En este caso va a ser entre un linfocito T helper 2 y un linfocito B. Van a haber dos señales principales: el receptor T-cell receptor con la molécula de histocompatibilidad tipo 2, y este va a ser el péptido, o en este caso el antígeno del injerto. La segunda va a ser entre el CD40 ligando por parte del linfocito T helper 2 y el CD40 por parte del linfocito B. Entonces lo que va a pasar es que va a dar señal de activación a ese linfocito B. Ese linfocito B, por medio de algunas interleuquinas, por ejemplo la interleuquina 4 y la 2, va a hacer que haya una proliferación de linfocitos B. Estos van a dar interleuquina 4, interferón gamma, ya antes tocado, factor de necrosis tumoral alfa. Estos van a hacer que se diferencien algunos linfocitos B en células plasmáticas. Lo importante de estas células es que estas sí van a poder producir anticuerpos. En un ejemplo puede ser inmunoglobulina M o inmunoglobulina G. Este ejemplo es específico cuando hay inmunidad adaptativa por medio de algún péptido microbiano. Información basada en patología de Robbins.